Dice la palabra del Señor, amados hermanos, ¿verdad? En Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31, dice la palabra. Es la pregunta que hacemos algunas, o es una pregunta que muchas veces hacemos en la vida. Y este versículo que vamos a leer, hermanos, se trata de nosotros, porque muchas veces hacemos esta pregunta que hace este joven, ¿verdad? O este hombre que iba a ser, que se iba a matar. Amén. Porque veía su situación, hermanos, que ya no había nada más que hacer. Y ese es el problema que vamos a estudiar hoy en esta noche. Amén. Se trata de nuestra vida. Y eso es lo que vivió este hombre que vamos a leer en esta noche. Mira lo que dice. La pregunta más importante de la vida ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el texto en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 al 31, dice hermano, y sacándolos, perdón, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Queridos hermanos, hermanas que están escuchando hoy en esta hora o van a escuchar este mensaje después. Hay muchas preguntas importantes en la vida. Por ejemplo, mucha gente piensa a dónde vamos a ir después de que nosotros partamos de esta tierra. ¿Dónde voy a vivir? ¿Verdad? Es la pregunta que hacemos muchas veces. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Verdad? Muchos de nosotros tenemos buenos títulos, gracias a Dios por eso, pero nos hacemos esa pregunta, amén. Pero ninguna de esta pregunta es como la que hizo el carcelero, hermano, en el libro de los Hechos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice este hombre. Recuerden que mira lo que dice la palabra. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta pregunta, hermanos, de este carcelero, ¿verdad? ¿Qué significa un carcelero? Un hombre romano que cuidaba las cárceles de aquel tiempo cuando los discípulos eran azotados, eran apedreados, hermanos, hasta encarcelados, ¿verdad? Por predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y en una de esas historias que estamos leyendo, eso es lo que vivió el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso. Y este hombre, por predicar el mensaje de la palabra de Dios, dice la palabra que ellos fueron azotados, amados hermanos, y encarcelados. Amén. Pero dice la palabra, amados hermanos, en ese lugar donde ellos estaban encarcelados, ellos en vez de quejarse, ¿verdad? En vez de preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos pasa eso? Ellos, amados hermanos, dice la palabra de Dios que empezaron a cantar cánticos a Dios, empezaron a alabar a Dios con todo su corazón, amados hermanos, y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que las cárceles, todas las cárceles donde ellos estaban, amados hermanos, llegó un terremoto que sacudió las paredes, ¿verdad? Y muchas de esas paredes se partieron, las cárceles se abrieron, porque recuerden que en ese lugar había varios cárceles y había muchos más presos, al igual que ellos en ese lugar. Entonces, y el carcelero que estaba cuidando esa cárcel, amados hermanos, los romanos en aquel tiempo tenían la costumbre, eh, alguien que cuidaba la cárcel, si le escapaba uno de esos carceleros, automáticamente mataban a este hombre que cuidaba esta cárcel. Y eso es lo que le iba a pasar a este hombre, ¿verdad?
a este hombre cuando empezó a temblar en ese lugar, las cárceles se abrieron. Él pensó, este hombre que cuidaba este lugar pensó que todos ya se habían ido, que todos habían abandonado el lugar de la cárcel. Él pensó, me van a matar, porque los presos se habían escapado. El miedo se apoderó de él. Y entonces, lo único que se le vino a la mente a este hombre, y es la pregunta que hace todo ser humano, cuando vemos el peligro cerca, cuando estamos en las últimas de nuestra vida, es la pregunta que hacemos todo. Que hacemos muchos, amados hermanos, cuando este hombre vio que lo iban a dar cuello, lo iban a matar. Él pensó que se habían ido todos los carceleros. Y la palabra que le salió a él decir, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa promesa que el Señor nos da. Amén. Recuerden el momento duro, peligroso que estaba viviendo este carcelero que cuidaba a los presos. Él pensó que lo iban a matar, hermanos. ¿Mm? Por eso el ser humano, cuando vemos el peligro cerca, esa es la pregunta que nosotros hacemos. Lo que hizo este carcelero, una pregunta que nace de un corazón quebrantado, un carcelero romano, endurecido por su trabajo, se encuentra de pronto temblando ante la presencia de Dios. Las cadenas han caído, las puertas se han abierto, hermano, ¿verdad? Y el hombre más libre en esa prisión era Pablo. Lo que el carcelero vio no fue una fuga, ellos no se fueron. Y al ver esa fe se quebró en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta que hizo este carcelero, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Amados hermanos, muchos de nosotros yo hice esa misma pregunta cuando yo no conocía al Señor Jesucristo. Yo era preso del pecado. Yo era preso, amados hermanos, del alcoholismo, ¿verdad? De la drogadicción, de muchas otras cosas más que no le agradaban al Señor. Yo estaba en esa cárcel, amén, donde Pablo estuvo. No físicamente, pero estoy hablando espiritualmente. Y cuando nosotros tenemos un vicio, hermano, y no podemos dejarlo, dice la palabra de Dios que estamos encarcelados. Nuestra vida, nuestra alma está encarcelado porque el diablo nos ha encarcelado con ese vicio, el pecado, hermano. Amén. Por eso es muy importante lo que dijo este carcelero. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Fue mi pregunta que le hice al Señor. ¿Qué puedo hacer, Señor? Dios dijo, entrégame tu vida y tu corazón, para que yo pueda dirigir tu vida, pueda guiar tu vida. Amén. Por eso el carcelero no preguntó por religión. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? No preguntó por las religiones del mundo. Si era musulmán, si era judío, católico, pentecostal, bautista, asambleas de Dios. Él no preguntó eso. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Dice. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Él vino a darnos salvación, dice la palabra. Él vino a darnos salvación y vida eterna. Amados hermanos, hoy en estos tiempos, mucha gente ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pero mucha gente buscan religiones. Mucha gente han creído en religiones del mundo, pero Jesús no. Jesús es relación. Amén. Tenemos que tener comunión con Él.
Eso es lo que tenemos que tener con Jesús. Es una relación que tenemos que tener como padre e hijo, hijo y padre. Eso es lo que Él quiere, que esa relación Él quiere que nosotros tengamos con Él. Y hoy en estos tiempos, hermano, hay tanta religión, ¿verdad? Que eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente, amados hermanos, que eh, se pelean por sus religiones. ¿Mm? Que el de nosotros es más, ¿verdad? Hablan muchas cosas que escuchamos en las redes sociales, ¿verdad? Que mi religión es real, es fundado por el Señor Jesucristo. Déjame decirte que la pregunta que hace este carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Allí no puedes decir, no, que la mía, la católica, es la que salva. No. Recuerden que el Señor Jesucristo es el que salva, es el único. No es las religiones, no son las religiones del mundo. Jesucristo es el que nos puede salvar. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos, amigos, que nosotros nos acerquemos a Dios. Amén. Así tú, amado amigo que me está escuchando, yo no conozco tu vida, tu situación, pero déjame decirte que la palabra del Señor es verdad. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que nos estén escuchando en esta preciosa hora de la noche. Así que bendiciones a todos, amados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Gracias por escuchar y mirar este video. Amén. Amén.